Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un giro inesperado en la vida de Ata YLDZ, su familia ha manifestado abiertamente su desaprobación hacia la relación de Ata con Sla, debido a que ella todavía está legalmente casada con Alil. Según las recientes declaraciones de los padres de Ata, esta situación ha provocado un conflicto familiar, ya que consideran que, mientras Sla siga siendo esposa de Alil, no es adecuado que se una en matrimonio con su hijo. En una entrevista con un medio local, la madre de Ata explicó su postura: no tengo nada en contra de Sla como persona, pero como madre, debo pensar en el futuro y en la estabilidad de mi hijo. No podemos permitir que se case con alguien que aún está vinculada a otra persona, especialmente si eso significa que ella lleva consigo un compromiso previo. Si sigue siendo la esposa de Alil, no podemos aceptar que forme parte de nuestra familia. La situación ha causado una gran división entre Ata y su familia, ya que él insiste en que sus sentimientos por Sla son genuinos y que desea construir un futuro a su lado. Sin embargo, los padres de Ata, que valoran profundamente la unidad y la estabilidad en el matrimonio, están preocupados por las posibles repercusiones de este vínculo, especialmente si los aspectos legales del matrimonio previo de Sla con Alil no se han resuelto. El padre de Ata también expresó sus preocupaciones: no se trata solo de sentimientos. El matrimonio es un compromiso serio, y no queremos que Ata se vea atrapado en una situación complicada que podría afectarle en el futuro. Mientras Sla siga estando legalmente casada con Alil, es inaceptable para nosotros pensar en un matrimonio con Ata. ¿Qué dice Sla sobre la situación? Sla, quien ha estado lidiando con el proceso de separación de Alil, expresó que está en una etapa de transición y que desea terminar su relación con Alil de manera formal y respetuosa antes de comprometerse con Ata. En una declaración reciente, mencionó: entiendo las preocupaciones de la familia de Ata. Yo también quiero cerrar un capítulo antes de comenzar otro. No me parece justo para Ata ni para mí misma entrar en un nuevo compromiso sin estar completamente libre del anterior. A pesar de sus esfuerzos por explicar su situación, la familia de Ata parece mantenerse firme en su decisión. Según fuentes cercanas, los padres de Ata han dejado claro que no darán su aprobación hasta que Sla finalice su relación con Alil y esté completamente desligada de cualquier vínculo anterior. Este conflicto ha generado tensión en la relación de Ata y Sla, quienes ahora deben decidir si están dispuestos a esperar el tiempo necesario para que las cosas se resuelvan o si encontrarán una forma de seguir adelante sin la aprobación familiar. La opinión pública y el impacto familiar. La noticia de este conflicto familiar no ha pasado desapercibida, y la opinión pública está dividida. Mientras algunos entienden la postura de la familia YLDZ y su preocupación por preservar los valores familiares, otros consideran que Ata y Sla deberían tener el derecho de decidir su futuro sin interferencias. Amigos cercanos de Ata comentaron que él está dispuesto a esperar a Sla y a hacer lo necesario para ganarse la aprobación de su familia. Sin embargo, la presión por parte de sus padres no facilita las cosas, ya que Ata no quiere ir en contra de su familia, pero tampoco desea perder a Sla. La historia de Ata y Sla es un claro ejemplo de cómo los lazos familiares y los valores tradicionales pueden afectar las decisiones personales. Mientras la familia de Ata se mantiene firme en su postura de que no pueden casarse mientras esté casada con Alil, el tiempo dirá si el amor de Ata y Sla logrará superar los obstáculos familiares y, eventualmente, recibir la bendición de sus padres. El conflicto familiar que rodea a Ata YLDZ y su relación con Sla ha alcanzado nuevos niveles, ya que la familia del joven insiste en mantener una postura firme sobre la situación. Para ellos, mientras Sla siga legalmente casada con Alil, cualquier intento de unirse en matrimonio con Ata es completamente inaceptable. Esta situación refleja una de las tensiones más comunes entre las generaciones en Turquía, donde los valores tradicionales chocan con los deseos individuales de los jóvenes. La posición de los padres de Ata. Los padres de Ata han dejado claro que su desaprobación no es personal,
sino que se basa en principios y valores familiares profundamente arraigados. En declaraciones recientes, la madre de Ata explicó: no es que tengamos algo contra Esla, pero para nosotros, el matrimonio es sagrado y debe comenzar desde un lugar de claridad. Nos preocupa que este vínculo con Alil todavía esté presente en la vida de Esla y que eso pueda causar problemas en el futuro de Ata. Los YLDZ se han conocido siempre por ser una familia muy unida y respetuosa de las tradiciones. En su círculo, la idea de casarse con alguien que ya ha tenido un vínculo matrimonial previo, especialmente si aún no está completamente terminado, es vista como una complicación innecesaria. Para ellos, el matrimonio de su hijo debería ser un nuevo comienzo, libre de cualquier conflicto pasado que pueda surgir de una relación anterior de su pareja. La familia ha expresado repetidamente que su principal preocupación es el bienestar a largo plazo de Ata, y sienten que si él se casa con Esla mientras ella sigue casada con Alil, podrían surgir problemas que afectarían la estabilidad de la relación. Ata frente a la dificultad de elegir entre su familia y su amor. Ata, por su parte, se encuentra en una situación muy complicada. Por un lado, está profundamente enamorado de Esla y está convencido de que ella es la persona con quien quiere construir una vida. Sin embargo, la desaprobación de su familia pesa mucho sobre él, ya que siempre ha valorado la unidad familiar y el respeto hacia las decisiones de sus padres. Mis padres han sido mi ejemplo a seguir y siempre me han guiado hacia lo correcto. Pero en este caso, siento que el amor que tengo por Esla es algo que no puedo ignorar, comentó Ata a algunos amigos cercanos. Ella significa mucho para mí, y estoy dispuesto a esperar hasta que todo esté claro. Pero también entiendo que mi familia solo quiere lo mejor para mí y que esto es difícil para ellos. Esla y su deseo de una segunda oportunidad en el amor. Por su parte, Esla ha expresado abiertamente que entiende las preocupaciones de la familia YLDZ y respeta su decisión, aunque siente tristeza por la tensión que esto ha creado entre ella y Ata. En una entrevista, compartió: para mí, el amor es un viaje en el que ambos debemos estar en paz y libres de cualquier compromiso previo. Comprendo que debo finalizar mi relación legal con Alil, y estoy trabajando en ello. No quiero que Ata ni su familia se sientan incómodos. Esla también mencionó que esta situación la ha hecho reflexionar sobre la importancia de cerrar ciclos antes de comenzar uno nuevo. Para ella, la relación con Ata representa una oportunidad de redescubrir el amor y de tener un futuro pleno. Sin embargo, reconoce que la posición de su matrimonio previo ha creado obstáculos inesperados que complican las cosas más de lo que había anticipado. El debate público, entre el amor y la tradición. La historia de Ata y Esla se ha convertido en un tema candente en las redes sociales y los medios de comunicación. En Turquía, la tensión entre el amor moderno y los valores tradicionales es un tema que provoca debate, y este caso ha generado muchas opiniones al respecto. Mientras algunos apoyan la postura de la familia YLDZ y creen que el matrimonio debe ser un compromiso exclusivo y sin vínculos anteriores, otros piensan que Ata y Esla deberían tener la libertad de elegir su camino sin presiones externas. Una encuesta realizada recientemente en una popular revista local muestra que la mayoría de los jóvenes apoyan la idea de que el amor debe ser una decisión personal y que Ata debería poder seguir adelante con Esla sin preocuparse por su matrimonio pasado. Sin embargo, los encuestados de generaciones mayores tienden a coincidir con la familia YLDZ, argumentando que un matrimonio debe empezar sin cargas anteriores y con una base sólida para garantizar la estabilidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.